Estamos en el circuito de Cabanillas, en el circuito karting de Cabanillas, y no hemos venido para competir ni para, bueno, que sí, que a lo mejor sí, que a lo mejor nos podemos dar una vuelta. Hemos venido para conocer o para indagar un poco más en una historia de superación, en una historia que en principio no pintaba nada bien, pero según va pasando el tiempo, según va pasando los años, porque ya esta historia va a cumplir ya casi 4 años, vemos cómo se puede, ¿no? Cómo se puede salir adelante, cómo se puede apostar por una vida un poco mejor. Y hablamos de la vida deportiva, hablamos de esos accidentes que sufren los pilotos, gente que se dedica al mundo deportivo, que llegan a sufrir terribles accidentes que paran su vida de seco, y a lo mejor parece que se ha acabado hoy, pero vamos a demostrar hoy y vamos a hablar con un personaje que nos va a dejar clarísimo que efectivamente no se acaba hoy. Estamos aquí en este circuito de karting con Lucas de Eulacia. Lucas de Eulacia tiene una historia personal que hay que conocer, porque se van consiguiendo logros no solamente personales, sino ya a nivel general, ¿no? Que implica a muchos de los deportistas que se ganan la vida con el deporte o que viven su pasión a través del mundo del deporte. Lucas de Eulacia, muy Hola Chema, buenas. ¿cómo estamos? Como siempre, un placer tenerte. Lo mismo digo. Conocer tu historia es una historia de superación, es una historia de me vas a permitir la expresión, de cabezonería, porque esto no puede Te parar lo en compro. donde te dicen, ¿no? Sino que esto se puede seguir adelante y se puede seguir luchando. Lucas, en el 2019, en marzo de 2019, sufriste un grave accidente cuando estabas entrenando para una carrera de motos Del en el Campeonato de Campeonato de España. España con el Kawasaki PL Racing, piloto del equipo. Un desafortunado accidente bueno, pues tuvo las consecuencias terribles de una grave enfermedad. Cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros momentos de tu accidente. Bueno, te puedo contar más adelante porque al principio no me Bueno, al acuerdo principio mucho. efectivamente no, muchos recuerdos no se No, tienen. claro, yo tuve un accidente entrenando, como bien has dicho, en el Campeonato de España en Jerez y con la mala suerte que no recuerdo bien el accidente, no recuerdo el accidente y la moto me siguió y bueno, me aplastó contra el muro, tuve una lesión medular a nivel, bueno, en el cuello, a nivel cervical. Y bueno, pues cuando te enteras, no hay un día de repente que te cuentan todo en plan, pues tienes esto y va a ser una lista entera, ¿no? Vas poco a poco enterándote de lo que conlleva. Al principio dices, como si te rompes, me he roto la pierna, un par de meses y venga, que volvemos. Pero bueno, Claro, poco a tu poco, lesión en este caso, que fue la mala suerte porque normalmente las caídas de los pilotos en los circuitos pues no tienen mayores consecuencias, alguna rotura, como tú dices, algún hueso, alguna cosa que ya soldará, ¿no? Pero en este caso la moto te golpeó, efectivamente, en te las arrastró motos con... hay dos cosas más peligrosas. Una, que te atropellen o que tu propia moto te atropelle. Si no, no suele pasarse de una rotura y eso con mala suerte. Bueno, en este caso la mala suerte fue total, sufriste, como tú dices, este grave accidente. Tu primer paso fue por el Hospital de Toledo, un hospital especializado en este tipo de accidentes. Ahí estuviste casi un año. Háblanos un poco de tu paso por Toledo. A ver, o sea, realmente estuve un mes en la UCI en Cádiz y de ahí me mandaron a Toledo, que estuve 9 meses. Yo, bueno, a ver cómo lo explico. Toledo es un gran sitio para aterrizar, para aprender la lesión, para enseñarte. Es un sitio especializadísimo desde hace años que ni se sabe, que lo tienen todo muy, muy masticado, ¿no? Pero luego llega a haber un momento que no te ayudan a mejorar, que llegas a un tope y cuando llegas a ese tope ya te dan el alta y encima moralmente es muy duro porque ahí los pacientes que estamos por ahí cuando nos dan el alta siempre creemos que es nuestro fin de mejora. Y yo la verdad que no me negué a creer eso, me negué a creer eso y bueno, pues como digo, me quedo con la parte buena de Toledo porque para sentar la lesión está muy bien, Aprendes a pero conocer un poco la lesión exactamente, que tienes, pero en ¿no? cuanto se pueda hay que Bueno, buscar hablamos de eso también, que porque hay vida. efectivamente después de estos 9 meses en Toledo, aprendiendo, como tú dices, esta lesión tan grave que en principio te iba a dejar inutilizado, Sí, sí, inmóvil, de cuello para abajo. de cuello para abajo, que se dice pronto, Lucas. O sea, Muy te pronto. estamos viendo ahora, aquí hablando, ahora seguiremos indagando un poco, porque tu siguiente paso ya fue, claro, investigas un poco, ves qué posibilidades hay, dónde puedes ir, cómo puedes ir mejorando y das con la clínica Dácer. Sí, Dácer, que son
un poco es un escalón más, digamos, ¿no? Un Sí, escalón superior a lo que a lo que puedes hacer o lo que podías hacer en el Hospital de Toledo. Ahí empiezas una rehabilitación un poco más exhaustiva, ¿no? totalmente. Yo en Toledo siempre decía, tiene que haber algo más en algún lado que me expriman un poco más, porque yo estoy tranquilo moralmente, porque yo en Toledo lo exprimí al 120%, tenía 45 minutos de rehabilitación y iba 5 horas, ganándome a la gente, estando mareando, siempre estando en medio, y yo decía que tenía que haber algo más. Y bueno, pues la suerte me llevó a Dácer, tenía una lista de centros de rehabilitación, empecé por el más cercano a mi casa, que era Dácer, y bueno, en realidad no empecé, empezó mi madre. Yo esto todavía estaba ingresado en Toledo. Y un día después de conocer Dácer vino mi madre a casa y dijo, ya tengo centro para, bueno, ya tenemos centro para que vayas. Y yo enfadado le dije, no me pienso quedar con el primer centro que has ido a ver. Y me dijo, lo que quieras, pero es el único centro que ha accedido a verte sin tener el alta de Toledo. Y dije, bueno, pues vale, pues empezamos por ahí. Fui a verles, me hicieron una evaluación y no visité ninguno más. O sea, me quedé con ese. Hablamos un poco de tu paso actual, que o sea, que en Dácer vas a cumplir 3 años ya Sí, trabajando digo trabajando porque no dejas de trabajar, o sí, sea, hemos hablado antes de empezar aquí, me cuenta Lucas, dice, no, todos los días 9 o 10 horas diarias de rehabilitación, claro, eso tiene que tener su sentido y tiene que tener su recompensa de alguna forma. Con Dácer has ido evolucionando, yo creo que ellos también han ido evolucionando un poco, volvemos a tu cabezonería, que aquí no acaba esto, han ido evolucionando un poco también contigo, con tu progreso. De ahí nace la Fundación Dácer Pro. bueno, O a sea, ver, bueno, nace la fundación que se la junta. fundación, no, de la fundación hablaremos ahora, pero Sí, nace bueno, este apartado de no, pero Dácer. tienes razón. O sea, la fundación que ahora hablaremos, le explicaremos, se junta con Dacer y creamos un Dacer Pro. Y es como un apartado de Dacer que es simplemente para pacientes que quieran un puntito más, bueno, que quieran, en realidad todos. Lo que pasa que el que tenga ese potencial. A ver cómo lo digo, porque tampoco quiero decirlo así. O sea, es simplemente un apartado de Dacer que es mucho más intenso, donde se explota al 100% al paciente, que suena mal, pero estas lesiones neurológicas necesitan muchísima caña. No es ir al gimnasio, es repetir y cabezonería con ciertos patrones, buscar un poco No, la. no todo el mundo vale para ello, también No, te no, digo, no, Lucas. exactamente, por Claro. eso no sabía O bien sea, cómo explicarlo. el pro le viene al pelo. Porque Exactamente. efectivamente son no solamente Dácer Pro, sino que son para pacientes pro, como es tu caso, que claro, lo dais todo para esta recuperación. Ha servido un poco también como conejillo de indias, hay que decir, ¿no? Con Dácer, para desarrollar todo esto, porque claro, habéis llegado a un punto ya de evolución que a lo mejor se han descubierto cosas nuevas. Sí. Claro, dice, se lo hacemos a Lucas, que está dispuesto, ¿no? a evolucionar. ¿Ha habido cosas importantes en este sentido? Vamos, increíble. O sea, yo no tenía fuerza para toser. Yo hablando ahora contigo me mareaba. No tenía fuerza para. O sea, a mí me sacaba ya, bueno, a mí me llevabas a lo mejor a un centro comercial y volvía destrozado de cansancio. Mentalmente era muchísimo estímulo. Entonces, poco a poco, metiendo horas y más horas y más horas y con cabezonería. Y realmente, yo siempre lo he dicho, yo he estado, si yo estoy dispuesto a dar 12 horas, pero a mí nadie me guía de la manera correcta, como lo ha hecho Dácer, Claro, si la no me hubiera enseñanza no servido es para nada. adecuada, no es... Entonces nos hemos juntado los dos y hemos creado como un apartado que es Dácer Pues Pro, lo que haremos es. con Lorena, que le vamos a preguntar también Sí, cositas pregúntale. sobre Seguro ti. que no te cuenta todo porque nos exigen mucho y eso es lo chulo y yo creo la clave del éxito. Hemos mencionado la fundación. Bueno, por cierto, que claro, la gente nos está viendo aquí con un cara al lado. No estamos en el circuito de karting de Cabanillas Porque porque sí. sí. O sea, hemos venido porque ahora Lucas, la velocidad o las ganas de sentir esa adrenalina que da la competición, que da las carreras, que da la velocidad, pues sigue en ello, sigue empeñando, no solamente en recuperarse, sino en seguir montando en algún vehículo rápido. Y en este caso, luego te veremos montar en el kart también. Y como que ya me han dicho que vas muy rápido. O sea, yo venía dispuesto a Eso, ganarte y me están diciendo que vamos, eso lo juzgáis vosotros. tenemos que hablar de la fundación, Lucas. La Fundación Lucas 18, que nace con el objetivo de asesorar, ayudar
asesorar un poco a los deportistas que sufren graves lesiones en su deporte y que a lo mejor no están tan apoyados como deberían por sus propias federaciones. Se ha conseguido un logro, también hablaremos de ello ahora, un logro importante, ayer mismo además, en el Congreso de los Diputados, con una ley que habéis luchado muchísimo, que al final se ha sacado adelante. Pero hablamos un poco, ¿por qué nace la Fundación Lucas 18? Enmiendas 216 y 217. Comienza la votación. Votos emitidos 339, sí 168, no 163, abstenciones 8. En consecuencia, queda aprobada. A ver, la fundación nace porque, los pilotos, hablo bajo mi experiencia, pero creo que puedo hablar en nombre de todos, ninguno pensamos o estamos ahí pensando en lo que nos puede ocurrir. Pues yo considero que si sales a pista a darlo todo, pero tienes en la cabeza que te puedes quedar tetrapléjico, no vas a darlo Claro, evidentemente, todo. claro. Eso. Ningún piloto lo quiere ver, ¿vale? Eso punto número uno. ¿Qué pasa? Que cuando te pasa, como fue mi caso, te das cuenta de la realidad de las federaciones, de que las federaciones están acostumbradas a una rotura de brazo y una operación, y ya está. Y luego, que es fácilmente asumible económicamente, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un caso como el mío? Que es un caso, digamos, costoso para la federación o para el seguro, porque al final, hablando un poco frío, con un fallecimiento, joder, espero que la gente lo entienda. Lucas, Es barato. es que es así, claro, fallecimiento efectivamente. Es que es lo que barato está, es la realidad. Es la realidad. Eso es barato. Al final se paga más o menos, pero con el dolor, con el tal, no se cuestiona muchas cosas. ¿Qué pasa cuando te quedas en una silla de ruedas? Necesitas adaptar tu casa, el baño, necesitas adaptar el coche, necesitas una Batec, por ejemplo, como la que llevo yo, para moverte y que no te empujen. Necesitas tantas cosas que los 18.000 euros que a mí me dieron como indemnización tope, te los comes en nada. Necesitas una rehabilitación. Hemos Yo no me mencionado puedo que quedar vas en a una hacer silla. 4 años desde tu accidente. O sea, que es que eso, claro, eso involucra un gasto importante, sobre todo. Necesitas ponerte de pie, necesitas hacer muchas cosas, muchísimas cosas que no llegan ni a... De alguna forma, a través de la Fundación Lucas 18, asesoráis Entonces, a los pilotos que exactamente. se ven envueltos en esta situación. Claro, la fundación sale una vez te das cuenta de toda esta situación, creamos una fundación realmente para luchar e intentar cambiar el tema de las indemnizaciones, y luego para los pilotos que ya han sufrido el accidente y están con una mano delante y otra detrás, como se dice, intentar apoyarles, intentar proveerles de todo el material que necesiten, asesorarles de un centro de rehabilitación en condiciones, porque centros hay muchos, pero por ejemplo como Dácer yo creo que no hay 2. Y entonces, claro, la fundación hace un poco de asesoría y aparte como te he dicho, donamos motomés, donamos sesiones, donamos muchísimas cosas, bipedestadores. Entonces, bueno, son cosas que dan calidad de vida. Bueno, además, lo importante y el empeño de la asociación, de la Fundación Lucas 18, es explicarles a la gente que se pueden conseguir más cosas, que hay un poquito más allá de lo que te dicen o de hasta aquí hemos llegado y tal, hay un poco más allá. Y vamos a hablar de ello porque, bueno, tú personalmente tienes tu lucha personal con los seguros, con las federaciones y tal, porque como tú dices, 18.000 euros que te dieron no te da para cubrir todo lo que estás, lo que hemos, adaptaciones de casa, adaptaciones de coche, de vida en general. No sabes no te imaginas, nosotros creíamos que correr en moto era caro. Sí, la rehabilitación de la lesión sí que es cara. Eso sí que es caro. Eso sí que es caro. Bien, a través de tu lucha personal, brevemente, sabemos que estás pendiente de una resolución, de una sentencia que puede implicar que alivie un poco todo este gasto que estás teniendo, ¿no? Exactamente. Digamos que como has dicho, hemos emprendido la pelea pelea personal contra los seguros y tal, pero por otro lado hemos estado intentando cambiar la situación de los accidentes de los, iba a decir pilotos, pero es de los deportistas, es general. Entonces, bueno, no sé si quieres que nos lancemos a hablar de lo de la ley del deporte o te cuento...
No, es que vamos a ello, claro, Por eso. porque es que, a ver, Que yo me digo a hablar y todo esto, no te me preocupes, salto que ya estoy todo. aquí yo para, Para frenarme. para frenarte. No sé si luego en pista igual no te vamos a poder frenar mucho, pero ahora de momento sí. No, tenemos que hablar de esta ley del deporte, tenemos que hablar de este logro que se ha conseguido con este empeño de la Fundación, un empeño particular también tuyo, como presidente de la Fundación Lucas XVIII, un empeño en que esto se reconozca de alguna forma, que no es suficiente las ayudas o las indemnizaciones que se están dando, sino que esto hay una ley muy antigua, del 93. El logro, la verdad, que es, cuando nos dieron la noticia ayer, joder, pues al final es una cosa muy bonita, ¿no? Porque hemos conseguido, dentro de las desgracias, hemos conseguido que a partir de ahora cualquier accidente que haya en el mundo del deporte, a Sí, nivel el deporte, nacional... no nos limitamos al No, deporte de claro, pilotos, o sea, yo me encanta hablar de los pilotos, pero es que al final es una cosa que hablaba con mi padre, digo, es que no es me decía, no es a nivel piloto, es que es a nivel general del deporte que no vuelva a pasar una cosa de estas. Hemos conseguido que por mayoría absoluta se apruebe la enmienda que hemos redactado y hemos conseguido que se equiparen las indemnizaciones a la tasa de tráfico. A mí me parece una pasada porque, joder, es un poco un orgullo y muy bonito que a partir de ahora, porque lamentablemente no vamos a poder parar las lesiones, y eso ya no es culpa de nadie. Esos son los deportes que... Sí, bueno, pero es el riesgo. Que es un que riesgo, es exactamente. que se asume. Por eso. Está, pero una vez que pasa esto, joder, verte con una mano delante, otra detrás, una familia que te ha estado en un campeonato de España, que no estamos hablando de un mundial, con marcas grandes apoyándote y con sueldos, una familia que te apoya y que mete la economía familiar a que tú corras en moto y que de repente con 21 años o 22 tienes un grave accidente y te quedas así, te has tocado tu vida entera. Entonces, claro, poder conseguir que esto, que lo que hemos hecho nosotros, que la Fundación Lucas XVIII, que por cierto me tienes que dejar dar las gracias no, te a lo voy a los decir abogados, ahora porque las ayudas joder, son porque importantes. claro, hablo de la Fundación, claro, pero engloba a mucha gente, pero por ejemplo los abogados Jaime Machado y Antonio Jiménez han sido cruciales. La empresa Acento, o sea, nos ha apoyado y ha sido, o sea, no se podía haber conseguido sin ellos y es un logro brutal. O sea, a partir de ahora cualquier accidente que haya ya no va a tener 18.000 euros. Ya hablamos de cantidades bastante mayores que no me atrevo a decirte todavía porque se han de valorar, si una tetraplegia, una paraplegia, claro, una, ¿sabes? Bueno, pero ya hablamos de dineros que te pueden respaldar, claro, hasta que te vuelvas a encontrar. Que yo creo que, de todas formas, esto también influye directamente en el empeño del propio deportista de superación, de seguir adelante, porque claro, tú tienes un accidente grave, tu familia ha invertido lo que no está escrito en que tú practiques ese deporte y de repente te encuentras con esta situación y sin posibilidad de afrontar económicamente eso, claro, ¿qué haces? Hunde a la familia y al propio deportista. Pero en este caso va a ser al contrario. Le puede dar ánimos y alas al deportista para seguir adelante. La cantidad de gente que por no tener los recursos económicos no han conseguido recuperarse directamente, o sea, es brutal. O sea, claro, hay lesiones con una potencial de mejora, pero necesitas tener esa economía. El logro es indiscutible, el que se ha conseguido. La Fundación Lucas XVIII sigue adelante, sigue con su proyecto, sigue con el intento de mejoras. Esto ha sido un primer paso, digamos, muy importante. Yo creo que prácticamente es un hito para la Fundación. Efectivamente, ha sido un paso muy importante que da pie a que se sigan consiguiendo cosas y tal. El apoyo hacia los deportistas es sobre todo es fundamental. La gente que nos ha ayudado también en la Fundación, pues que vea que toda esa ayuda ha sido para conseguir algo, la verdad que te diría que grande. Mira que yo soy muy humilde, pero es algo muy grande. Y claro, todas las donaciones que nos han hecho han ido para algo. Claro, hay donaciones, efectivamente, aprovechamos para decir además que en la Fundación Lucas XVIII se pueden hacer donaciones para ayudar todavía un poquito más a que siga adelante este empeño. Lucas, hoy tenemos un programa muy especial. Han venido aquí un par de colegas tuyos también, sí, que no sé qué decían. Claves también para todo esto, ¿eh? Sí, no sé qué decían de la pista que te iban a pasar, no sé, algo raro andaba. Luego lo grabáis vamos a hablar con ellos porque, sobre todo con un piloto profesional, ahora lo conoceremos, porque nos va a contar un poquito las diferencias que existen entre los cars que estáis utilizando, porque tú tienes un car que no es un car cualquiera. O sea, llevar el car que tú llevas ya hay que tener un poquito de... Bueno, un poquito de dominio. Sí, vale, puede ser. Sí, la verdad que sí. Ya sabes que sí, no me gusta ser humilde, pero sí que es verdad que es un car que hay que
saber un poco por dónde va, porque tiene bastante potencia, corre y bueno, pues no todo el mundo de primeras lo coge. Queremos que quede un poco patente esto, ¿no? Porque claro, volvemos al principio, desde Toledo, donde prácticamente te habían dicho hasta aquí podemos llegar o hasta aquí vas a llegar, a lo que estás consiguiendo ahora, capaz de subirte a un car como ese y ir como vas, lo veremos también. Así que nada, si te parece, vamos a hablar Venga, con me parece tus bien, colegas a ver qué espero nos que hablen bien. cuentan. Eso seguro, porque ya después de lo que estás demostrando, de tu empeño en seguir adelante de recuperación, es que no hay motivos para hablar mal, No, lo tengo claro. todos son alegrías lo que nos estás dando. Pues vamos a hablar con ellos, ¿te Venga, parece? muy bien, Chema, gracias. Hemos dicho que íbamos a conocer a otros personajes también, aparte de nuestro gran amigo Lucas, pues aficionados al mundo del motor, que llevan la velocidad casi en las venas, en la sangre. Lucas, como te hemos dicho, vamos a hablar con otros amigos tuyos, gente también implicada, gente que no está, digamos, al 100% como nos gustaría que estuvieseis todos, pero que eso no impide que se siga disfrutando de un deporte como es el del motor. Estamos en el karting Cabanillas. Ahora os veremos rodar en los kart, pero vamos a hablar, aquí tengo a mi lado a un auténtico aficionado que no tiene nada que ver con el deporte, con los pilotos, ni con nada, simplemente afición. ¿Qué tal te llevas con él? Bien, bien, bien. Lo que pasa que desde que va tan rápido, pues ya no tanto. Es algo innato, ¿no? La velocidad hay que ser el más rápido. Hasta que se ha igualado un poco. Bueno, pues vamos a hablar con José Luis Temiño. José Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, está hablando con Lucas y aquí lo del pique que tenéis aquí, yo no sé si con las sillas de ruedas también tenéis el mismo pique, pero ahora os veremos en los cars que lo dais todo. El pique con los cars es más intenso que con las sillas. Sí. Bueno, José Luis, como decía con Lucas, no estás vinculado al mundo del deporte, ni de los pilotos, ni de nada. Tienes tu oficio personal y eso sí, la velocidad y la pasión por el motor, eso sí que lo llevas encima. Sí, siempre ha sido, yo creo que desde pequeñito siempre me ha encantado la velocidad, las motos, los coches, las bicis, cuando no podía llevar otra cosa. Y yo creo que es algo que se lleva dentro. Y a los que nos gusta, pues eso, la adrenalina, el poner un vehículo al límite, el correr, pues lo llevamos dentro y lo llevaremos siempre dentro. Hemos estado hablando con Lucas sobre la Fundación Dacer, la Fundación Lucas 18 y sobre Dacer, que es una clínica especializada en este tipo de lesiones que tenéis vosotros, donde evidentemente vais evolucionando, vais, no sé si aprendiendo, porque a Lucas ya lo he dicho, lo tienen casi como conejillo de indias, pero porque la cabezonería que tiene de seguir adelante, de seguir mejorando. En tu caso también te acoplas a ello, también te apuntas a ese empeño de mejora. No, hombre, al final yo creo que nosotros, cada lesión medular es un mundo. La mía, pues no es como la de Lucas, pero en cualquier cosa tenemos campo y posibilidades de mejora todos. Yo creo que por desgracia los lesionados medulares tendremos que rehabilitar siempre porque como mínimo debemos mantenernos y debemos intentar mejorar. La verdad es que yo creo que se desconoce el límite y las posibilidades de mejora de cada lesión. El caso de Lucas es espectacular, la evolución que ha tenido. En mi caso yo también, claro, mi lesión, yo tengo la lesión en la dorsal 4, yo estoy inmovilizado de pecho para abajo, entonces yo también he mejorado muchísimo en cuanto a control de tronco, en cuanto a espasticidad, en cuanto a muchas cosas, y voy a seguir seguro mejorando y rehabilitando. Pero como te digo, pues las posibilidades de cada lesión son infinitas y vamos, no se sabe cada uno cómo puede mejorar, pero deberemos rehabilitar siempre y ahí seguiremos. Hemos hablado de Dacer Pro, este apartado importante, ¿no? para desarrollar o para evolucionar en este tipo de enfermedades. No sé si tú lo has seguido desde el principio, si te has vinculado a ello más tarde, ¿cómo lo ves? No, yo como Lucas, bueno, yo tuve el accidente en Toledo, me desplazaron a Zaragoza, estuve un mes en Zaragoza, de Zaragoza fui a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos y ahí estuve 6 meses, pero al salir quería seguir rehabilitando
y a mi padre, un amigo de mi padre le comentó que había un centro espectacular en San Sebastián de los Reyes donde había un chico, Lucas, que había conseguido unos resultados espectaculares y total, que hablé con Lucas, hablé con el padre de Lucas también, me dijeron que fuera a verlo, entonces quedé con Lorena para conocer el centro, para que me evaluase y bueno, esto fue en enero de 2022, perdón, y desde entonces llevo rehabilitando en Dácer y la verdad es que muy contento, con muy buena evolución y nada, ahí seguiremos, claro que sí. No hay más que veros. Aunque haga de pelota no le voy a dejar pasar, ¿eh? Eso iba a decir ahora, digo, estamos viendo efectivamente vuestra evolución, cómo manejáis y tal, pero creo que en los CAR también os defendéis bastante bien, lo vamos a ver también. Has hablado de Lorena, hablaremos con ella también para que nos cuente un poco cómo ha ido evolucionando Dácer, sobre todo a través de Lucas, que efectivamente ha aportado bastante Lucas con la Fundación Lucas 18, con toda esta unión que se ha creado, que yo creo que es importante para el apoyo general, ¿no? O sea, ya no solamente de deportistas, Lucas, sino el apoyo general a gente pues como José Luis, que efectivamente también sufre este tipo de enfermedades y gracias a este desarrollo que se está llevando a cabo en Dácer, él mismo lo dice, está encantado con el tema. La verdad que no sé qué tiene Dácer, pero que nos engancha, ¿no? Porque es el único sitio a lo mejor donde nos dan un poquito de luz en la lesión esta tan fea que tenemos. Y nada, pues eso, cuando la fundación se hizo con el tema de los karts y le conté a José Luis que tenía un kart para que probara, estaba ya en el circuito esperándome. No me dio opción a preguntarle casi. Bueno, estaba viendo, tenemos detrás de nosotros 3 diferentes cars, porque además que vamos a indagar un poquito también en este mundillo de los cars, de cómo son, cómo evolucionan también este tipo de vehículos. Y vamos a contar ahora con un personaje que lo sabe todo lo que hay que saber sobre el mundo de los cars, un piloto profesional, y nos van a contar un poquito las diferencias de estos cars, así que nos vamos a ir a buscarle y enseguida nos enteramos de todo esto. Bueno, lo dicho, estamos en el circuito, en el karting de Cabanillas y lo que queremos es ver a estos fieras de la recuperación, como son Lucas, como son José Luis, por ejemplo, que hemos conocido un poco su historia también, de esa historia de superación, de querer ir un poquito más allá, que no se queda donde les dicen, no, hasta aquí has llegado, pero hay posibilidad de seguir mejorando. Bueno, tanto que ya los habéis oído, están montando en cars y compitiendo entre ellos, porque como se dice ellos mismos, son unos picaos. Pero lo que sí vamos a conocer es un poquito más cómo son estos vehículos, porque es verdad que seguramente muchos de los que nos estáis viendo habéis tenido oportunidad de ir a un karting, bueno, pues donde los vehículos están controlados, no son tan rápidos y tal, pero aquí esto es diferente, o sea, aquí ya estamos hablando de vehículos de verdad, de vehículos que corren muchísimo además. Y contamos además con la presencia de Sergio García. Sergio García es uno de estos pilotos que ha pasado la vida entera montando en cars, ganando campeonatos, es campeón de España. Sergio García, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando con Lucas y con José Luis y los dos van a estar picados entre ellos siempre. No han montado todavía y ya estaban picados. Pero campeón de España de cars, toda una vida dedicada al mundo de la competición. Ahora dice, bueno, retirado. Alguna vez tenías que retirarte, tampoco hemos tenido bueno, estar toda la vida, cuando se ¿no? empieza con 9 años, yo comencé en el 89, fui varias veces campeón de Andalucía, de España. Ya luego pasamos a los Fórmula Renault, hasta llegar a un paso de la Fórmula 1, y ya como nos pasamos a la Fórmula 1 optamos por los GTs con Porsche y Maserati, y en el 2012 pues prácticamente ya dejamos de competir, pero como bien has dicho es una vida en las carreras. O sea que si alguien tenemos que preguntarle sobre cómo son estos cars, en donde se están moviendo, donde están corriendo, tanto Lucas como José Luis, pues yo creo que tu voz puede ser suficientemente experimentada para conocerlo. Si te parece, vamos a empezar, porque claro, yo lo veo y veo un car espectacular, pero resulta que es el más simplón de los que tenemos aquí. Sí, simplón. Bueno, simplón básicamente porque es el único que no está adaptado. Es un car normal que podemos conducir cualquiera de nosotros sin ningún tipo de discapacidad. Lo que más llama la atención
es que son motores 2 tiempos, a diferencia de los que suelen alquilar, que son motores de 4 tiempos, por lo tanto la reacción es mucho más rápida, la aceleración es mucho más, la velocidad es mucho más rápida, y lo que más llama la atención, y por eso me llama tanto la atención lo que han conseguido José Luis y Lucas, un kart no tiene suspensión, quizás es el deporte de automoción más duro que existe. Incómodo, Muy mirarse. incómodo. Al no tener suspensión, todo vibra, todo va a los brazos. En este caso, pues lógicamente, pues como todos los cars, aceleramos con los pies, por lo tanto podemos hacer fuerza con las piernas. Para sujetarte un poco. Para no sé, sujetarte un poco. El car es un vehículo que se lleva mucho con el movimiento del cuerpo. Por eso cuando me llamó Lucas la primera vez y me di la vuelta, y bueno, no voy a decir los tiempos, pero luego, luego lo veremos, me llamó tantísimo la atención de lo rápido que iban, cómo se han adaptado y cómo lo han hecho. Porque como digo, este tipo de car básica y andar es fácil dentro de lo que cabe. Sí, La sí, que vuelta son es girar un volante, acelerar y frenar. En el caso de, por Pues ejemplo... vamos a conocer, digamos, un Sí. siguiente escalón. Exacto, un siguiente escalón en el caso de José Luis, al tener movilidad y su lesión le permite mover las manos y tener fuerza en los brazos, pues lo que han hecho es una adaptación para poder acelerar. Las famosas levas. Las famosas levas, exacto. Acelera y frena con los brazos, con las manos, pero aún así las piernas van sueltas. Es lo que comentábamos antes, Sí, sí. Cuando tienes fuerza en las piernas, pues te aguantas un poco en el depósito, puedes mover, y en este caso, pues José Luis no lo tiene y acelera y frena con las levas. Si ya pasamos al de Lucas, Vamos ya a conocer, porque este ya empieza a tener una adaptación ya para la enfermedad o la complicidad que tienen tanto José Luis como Lucas. sí, al final al parapléjico pues puede mover los brazos y las piernas y tiene una fuerza y puede mover parte del tren superior, ¿no? Entonces puede, digamos, hacer más fuerza que otros, Claro, pero que bueno, eso- que también te digo, no es fácil. No, es muy o sea, fácil ya- coordinar manos. Te oímos a ti y dices, bueno, no es fácil ya no es tan fácil y tal, llevar un Bueno. oxígeno. Aquí ya se nos complica Aquí un se poco. empieza a Lucas complicar. tiene mayor dificultad todavía y tiene que tener Exacto. un car todavía más Entonces adaptado. ya lo de Lucas ya es algo que, si te soy sincero, me lo dicen hace un año o menos y no me entra en la cabeza. Al final tiene estas adaptaciones en el volante. Lucas, al no poder cerrar las manos y no tener fuerza en los brazos, lo que hace es que se adapta, si veis aquí, con esta palanca acelera y frena, Sí, sí. y la otra mano es con la que gira. O sea, Por- sí, ya es complicado llevarlo. Además de claro, tienen que amarrar las piernas, quiero decir, que hacer los tiempos que hacen ellos, las vueltas que dan y todo lo que han conseguido y la adaptación, poder adaptar este tipo de cars, porque al final es lo que hablábamos, un car al no tener suspensión te empieza a doler todo. Las costillas, por eso el asiento de Lucas, como veis, es un poco diferente, te sujeta un poco más, lleva los cinturones, porque al no tener tanta movilidad necesita de todas estas adaptaciones. Pero cuando lo veáis rodar ahora o dentro de un ratillo, vais a ver que la adaptación sirve de mucho. Yo estoy aquí un poco viniéndome arriba, no, voy a lo mejor dejo que me paséis. Nos vamos a alguna tener vez, que no, venir o sea, abajo tú y yo. Sí, ya me estoy dando cuenta. Con las explicaciones que estás dando, digo, igual me voy a tener que... Sí, yo te soy sincero, yo cuando vi a Lucas la primera vez que estuvimos rodando, al principio dije, no te da miedo, pero empiezas a tener un poco de respeto. Dices, ¿cómo puede ir este tío tan rápido? Pero claro, empiezan a explicarte, y ya cuando conoces a Lucas, que yo lo conozco hace tiempo, empiezas a comprender todo. Claro. Empiezas a comprender todo. Un piloto que, como en el caso de Lucas, ya llegas a ser un piloto profesional, que dedicas tu vida a la competición y tal, claro, al final todo eso no se puede quedar dentro y de rechazarlo de un día Sí. para otro. Entonces, Y al hablar final con él- todo este tipo de lesiones, tú me lo has dicho, un piloto ha hecho mucho deporte, está acostumbrado a perder sobre todo y a recuperarse, Claro. ¿sabes? Entonces, cuando has hecho mucho deporte, yo por desgracia también lo viví en su momento, tuve cáncer y te das cuenta que haber sido deportista, haber perdido muchas veces y ganado otras tantas, te ayuda mucho a recuperarte.
te ayuda mucho mentalmente a saber que cada curva, en esta situación, cada minuto, tienes que ir a fondo. Claro. Y Lucas y José Luis lo están demostrando a cada día. Lo vamos a ver además ahora, Sí. ahora rodar. Sergio García, muchas gracias Gracias a por vosotros. acompañarnos. Te vamos a ver también en pista y con Sí. ellos, o sea que mucha suerte, porque La necesito, lo vas a la necesitar, necesito. Bueno, pues hemos vivido esta jornada intensa, atractiva, entretenida, sobre todo conociendo hasta dónde se puede llegar, o no hasta dónde se puede llegar, sino que se puede ir un poco más allá con lesiones como las que hemos conocido de Lucas o de José Luis. Solo nos queda despedir el programa, pero no sin antes pedirles una última palabra a ellos. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal te has sentido? Te hemos visto correr ahí en el car demasiado rápido, no sé si podías ir más. Muy bien. No, hombre, es que tampoco te queríamos dejar en ridículo, entonces hemos tenido que levantar un poco el acelerador. Ha estado bien, ha sido una jornada muy divertida, espero que la hayáis pasado muy bien, también vosotros. Bueno, ya nos habéis visto, yo creo que demasiado rápido, pero bueno, no lo vamos a decir. Lucas de Ulacia, muchas gracias por esta jornada. Tengo que darte, por supuesto, la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Sobre todo yo creo que también por parte de la Fundación Lucas 18, por parte de Dacer, con ese Dacer Pro también, que tienes mucha culpa de todo eso y no hay más que verte la recuperación que estás llevando a cabo, cómo te manejas en el CAR. Dice José Luis que los he dejado adelantar un poquito y tal para que... Cuando me acercaba yo veía cómo levantabas el pie. Oye, pues enhorabuena por todo, como decimos, y bueno, te despedimos este programa especial y que esa recuperación siga siendo tan espectacular como está siendo. Totalmente. La cosa es no desistir. Bueno, pues hasta aquí este programa especial con estos campeones, con toda la gente que les está apoyando y con los que siguen adelante. Así que nada, esperemos que lo hayáis disfrutado y que hayamos aprendido un poquito más de que no todo se queda donde nos dicen que hasta aquí hemos llegado.